Buenas tardes, este video va a ser un resumen de la primera parte de Fundamentos de Estadística Descriptiva ante unos problemas que tuvimos con la grabación. Se va a colocar también material complementario donde un profesor invitado que tuvimos en la sesión de Greenbelt el año pasado amplió algunos de estos temas por si es de su interés, pues verlo y complementar. Todo va a estar en la carpeta que dice material complementario estadística descriptiva dentro del módulo de analizar. Muy bien, entonces la estadística descriptiva es una rama de la estadística que trata de caracterizar un grupo grande de observaciones, el cual puede ser una población completa o una muestra de esta población. La estadística descriptiva, pues, es como tomar una foto en un momento específico del tiempo y esta foto cuenta una historia en términos de una serie de parámetros como la media, la mediana, la desviación estándar y el rango. Es una forma de describir, tal cual su nombre lo indica, un conjunto de observaciones. Luego tenemos la estadística inferencial. Esta, por otra parte, trata de hacer una generalización de una población a partir de lo que se analiza en un grupo más pequeño de datos de esa población, o es decir, a partir del análisis de una muestra. Entonces, la inferencia estadística pues trata de predecir de alguna manera el comportamiento de un grupo completo a partir de la información que se conoce con una muestra, tal cual como se muestra acá en la imagen. Yo quiero predecir el tiempo promedio de vida de una población de focos, pero por restricciones económicas y de tiempo no puedo llevarlos todos a la falla. Entonces se extraen un grupo de 200 de esa población, se obtiene un promedio muestral de esos 200 y ese promedio muestral se usa luego para estimar el promedio poblacional, ya no solo tomando en cuenta el valor del promedio de la muestra, sino que también el grado de error, ¿verdad?, que nosotros queremos en esa estimación y el nivel de confianza. Esos dos elementos pues se consideran en este caso cuando se seleccionan la cantidad de 200 para hacer la predicción. En ese sentido, ¿verdad? La estadística inferencial va un poco más allá que la estadística descriptiva, porque permite, pues, describir de manera general, digamos, a generalizar, ¿verdad? Por ejemplo, un promedio de un gran grupo a partir de un grupo más pequeño. Entonces, son diferentes y son complementarias. No obstante, en la base de la estadística inferencial pues suele ser la estadística descriptiva y normalmente cuando tenemos un conjunto de datos es lo primero que se suele calcular y posteriormente, dependiendo de lo que queramos hacer, pasamos a la estadística inferencial. La estadística inferencial está fuera del alcance de este curso, no obstante, es una herramienta complementaria, ¿verdad?, que se utiliza para poder hacer afirmaciones respecto de una población a partir de datos de una muestra. Habiendo explicado lo anterior, la estadística descriptiva y la inferencial utilizan algunos conceptos clave. Cuando hablamos de elementos que describen a una población completa, hablamos de parámetros. Estos parámetros suelen representarse con letras griegas y hay medidas de tendencia central, ¿verdad?, como la media, la mediana, medidas de dispersión como la desviación estándar o la varianza. Cuando nosotros calculamos esos mismos elementos, pero de un grupo pequeño de esa población, ya no se les llama parámetros, sino que se les llama estadísticos. Y las fórmulas de cálculo pues difieren un poco. Las medidas de tendencia central, entonces, que normalmente se utilizan para describir una muestra, tienen como propósito decir o aclarar cómo se comportan los datos en torno a un punto central. En este sentido, tenemos tres medidas de tendencia central. Tenemos el promedio, la mediana y la moda. El promedio, pues, es el promedio aritmético de un conjunto de datos. La mediana es el punto central. Si nosotros ordenáramos los datos de menor a mayor,
y la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Y una muestra puede tener varias modas, pero solo va a tener una mediana y una media. Aquí podemos ver una gráfica donde podemos comparar un poco la diferencia entre todas ellas. Entonces, el salario más frecuente, en este caso, sería la moda, pues es de 16.000 euros aproximadamente al año. El salario mediano, es decir, el 50% de todos los entrevistados tuvieron un salario igual o menor a 19.017 euros. Y luego pues tenemos el promedio, que es la suma de todos los salarios entre el total de las personas entrevistadas, es de 22.790. Acá es importante señalar que en este caso la media o el promedio se ve afectado por valores extremos, como por ejemplo esta gran cantidad de salarios en el extremo alto de los datos. Por eso vemos de que el salario promedio es más alto que la mediana y que la moda, porque estos valores al extremo pues influencian este valor. La mediana no sufre ese efecto, ni tampoco la moda. Por esa razón, en algunas muestras, ante la presencia de valores extremos hacia arriba o hacia abajo, se suele utilizar la mediana en sustitución de la moda por considerársele más representativa. La mediana, entonces, es un valor que representa el centro de todas las observaciones, la posición central. Es decir, si yo ordenara las observaciones de la más pequeña a la más grande e identificara cuál está justo al centro de la serie, eso es la mediana. Por lo tanto, el 50% de todas las observaciones tendrán un valor igual o menor a dicho valor de mediana. Ahora bien, tenemos diferentes fórmulas de cálculo para cada uno de los tres elementos, de cada uno de los tres estadísticos. En el caso de la media o el promedio, pues es simplemente la suma de las observaciones entre el tamaño de la muestra. En el caso de la población, pues es lo mismo. La moda, pues es el valor que más se repite en la serie de datos. Y para el caso de la mediana es una medida 100% de posición. Para la mediana se deben ordenar los valores de menor a mayor y luego pues identificar cuál es la que está en el centro de esas observaciones. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una serie de datos que aquí está ordenada de menor a mayor, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 15 y 20. Entonces, al ordenarlo de menor a mayor, identificamos cuál está al centro de la serie. Aquí vemos de que es una cantidad de observaciones que es par. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el centro de la serie no es un único número, son dos números, 6 y 8. En ese caso, lo que se hace para calcular la mediana cuando hay dos números que están al centro de la serie, ¿qué significa el centro de la serie? Que tengo tres datos a la izquierda y tres datos a la derecha, ¿verdad? Entonces, estos dos que están al centro de la serie se promedian, el promedio es de 7, y ese promedio se vuelve la mediana. ¿Significaría entonces eso que el 50% de las observaciones tienen un valor igual o menor a 7, que vemos que es así, ¿verdad? Y el 50% de las observaciones tienen un valor, en ese caso, mayor que 7, lo cual vemos que también es el caso. Si solamente fueran 7 observaciones, digamos que no existiera la observación del 6, esta no estuviera aquí, entonces la mediana pues sería el dato que está en el centro de la serie, que sería directamente el 8. Esa sería la nueva mediana, significando que el 50% de los datos tendrían un valor igual o menor a 8 y que otro 50% de los datos tendrían un valor superior a 8, tal cual es ahí. Entonces, si la distribución de los datos, es decir, la composición de la cantidad de observaciones es totalmente simétrica, como vemos acá, los tres valores van a coincidir, como por ejemplo en datos que siguen una distribución de probabilidad normal.
Caso contrario, pues podemos ver de que las medidas se comportan distinto en su magnitud, dependiendo si está una mayor concentración de datos en el extremo superior, como esta, o en el extremo inferior, como esta. Observen ustedes acá que en la gráfica la mediana siempre está en el centro de la serie, es decir, la posición 50, ¿sí? Al centro. Mientras que la media sí se ve afectada por valores extremos, ya sea superiores o inferiores. Luego haremos un ejercicio cuando integremos todos los conceptos. Por otra parte, tenemos las que se denominan medidas de dispersión. Las medidas de dispersión lo que hacen, ¿verdad? Es que si estas es cómo se agrupan respecto a un punto central, esto es cómo se distribuyen respecto a ese punto. Es decir, las medidas de dispersión miden qué tan homogéneos o qué tan diferentes, perdón, homogéneos significa iguales. Entonces miden qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos de una muestra. Entre más diversidad exista o más heterogeneidad, mayores serán las medidas de dispersión. Y entre más similares sean, menores serán las medidas de dispersión. Normalmente las medidas de dispersión indican qué tan lejos se encuentran los datos de la media, que es una de las tres medidas que veíamos anteriormente. Existen tres medidas de dispersión. Tenemos el rango, que esta es la medida más simple, que consiste nada más o se calcula como el dato más grande menos el dato más pequeño. El rango nos viene a dar una idea de toda la amplitud o todo el espectro, digamos, entre el cual se comprende un conjunto de datos. Entre más grande es el rango o la diferencia entre el mayor y el menor, pues mayor dispersión. Luego tenemos la desviación estándar. La desviación estándar se calcula como para cada una de las observaciones en estudio, cuál es la distancia que hay entre la media y esa observación elevada al cuadrado. Y luego se calcula para, digamos que si hay 5 puntos, se calcula la distancia entre la media y cada uno de esos puntos, se calcula esta distancia, se eleva al cuadrado y se divide entre el total de puntos. Y luego pues tenemos perdón, vamos a ver la fórmula mejor. Entonces, si se fijan, aquí, la varianza pues es elevar al cuadrado la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la fórmula de la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces, vemos que lo que hace es que calcula la distancia entre un punto y la media. Los eleva al cuadrado y lo divide entre el total de datos menos 1 cuando estamos hablando de una muestra. Entonces, la desviación estándar y la varianza transmiten lo mismo. ¿Qué tan lejanos están los datos de la media? Solo que la varianza lo eleva al cuadrado, ¿verdad? Y la desviación estándar, pues no lo hace. Tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un indicador que se calcula como la desviación estándar de un conjunto de datos entre su promedio por 100, que eso nos ayuda a definir qué tan dispersos son los datos y por lo tanto qué tanto puede ser el efecto de la dispersión en el promedio. Si el coeficiente de variación es alto, eso significa que la desviación estándar es grande, hay datos extremos y por lo tanto el promedio no necesariamente será lo más significativo. Caso contrario, ¿verdad? Conviene usar el promedio porque los datos están bien cercanos a la línea central, digamos, a un punto central, ¿verdad? Hay poca desviación estándar y por lo tanto la media es representativa. Con el caso del coeficiente de variación, pues se dice, ¿verdad? Que un coeficiente de variación menos del 10% es adecuado, digamos, ya les confirmo para no mentirles, pero existe un porcentaje de referencia. Ya les digo, permítanme un segundo. Esto se me ha escapado de la mente. Si mal no recuerdo, es del 30%. Solo déjenme rectificar.
Sí, un coeficiente de variación de menos del 30% significa que la desviación estándar es relativamente pequeña en comparación al promedio y que por lo tanto no hay mucha dispersión y que podemos utilizar el promedio para representar una muestra, porque no esperamos que se vea grandemente afectado por datos atípicos. Si el coeficiente de variación está entre 30 y el 70%, los datos de la muestra se consideran heterogéneos y por lo tanto no deberíamos de usar la media porque probablemente hay datos muy grandes o muy pequeños que la van a afectar. Y en el caso de más de 70, pues es la misma conclusión. Hay demasiada dispersión, demasiada variación en los datos y por lo tanto no conviene usar la media. ¿Qué hacemos entonces cuando el coeficiente de variación da más del 30%? Utilizar la mediana, porque la mediana, al no ser un promedio simple, no se va a ver afectada por datos atípicos. Muy bien. Y luego pues tenemos los percentiles, que los percentiles son medidas de, en este caso, para indicar la posición, yo puedo calcular el percentil 99 y eso significaría que 99% de los datos son iguales o menores a ese valor. La mediana, por cierto, es el percentil 50. Muy bien, entonces estas son algunas de las medidas que se calculan normalmente para caracterizar a una muestra. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Tenemos un set de datos que está en la plataforma y nos dicen, calcule las medidas de tendencia central y elabore un histograma de los datos de humedad. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, voy a avanzar con el histograma para después regresar al ejercicio. El histograma es un gráfico que nos ayuda a conocer la distribución de probabilidad, no la distribución de probabilidad, sino que cómo, eh, cómo están distribuidos un set de datos y a partir de esa distribución valorar algunas propiedades básicas. Eh, el histograma es un diagrama que agrupa los datos en clases o en bandas, digamos. Cada banda o cada grupo es una barra. Un histograma, a partir de la observación del mismo, yo puedo, por ejemplo, decir si tengo sospecha de que los datos sigan una distribución de probabilidad normal, al observar simetría y una forma de campana. También puedo valorar si hay poca o mucha dispersión en los datos y si yo espero ver una desviación estándar alta o baja. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de, bueno, histogramas de dos proveedores en el 2002 y luego en el 2004. En este caso vemos que el proveedor A en el 2002 pues tiene una dispersión importante, ¿verdad? Y luego pues en el 2004 vemos cómo su dispersión se ha reducido al ser el histograma mostrar una mayor concentración hacia la media, ¿verdad? Es decir, está más pequeño. Lo mismo pasa con el proveedor 2. Podemos ver una reducción de la dispersión en el 2004 versus el 2002. Esto implica, ¿verdad?, que las medidas de dispersión van a ser más pequeñas, todas. El rango, la desviación estándar y la varianza. Los histogramas pues se utilizan cuando tenemos datos cuantitativos continuos, o sea, datos que pueden tomar valores decimales, pero requiere una cantidad de al menos 50 datos para poder construirse adecuadamente. El histograma se puede usar, tal cual lo mencionamos antes, para comparar la situación de un grupo, digamos, antes y después de una mejora, especialmente para poder ver si la variabilidad ha disminuido o si la media, ¿verdad?, que estaría en este caso como por acá y por acá, se ha movido o ha cambiado con respecto a la preimplementación de alguna mejora. Los histogramas pueden tomar diferentes formas, como por ejemplo esto, si es una campana simétrica, es una distribución normal. Si tiene, digamos, una concentración de datos hacia la izquierda o hacia la derecha, pues implica que hay algo en el proceso que está generando ese comportamiento. Si una muestra tiene dos modas, yo vería el histograma tal cual así, ¿verdad? Dos modas significa que hay dos datos que se repiten muchísimo en la muestra y que posiblemente estoy combinando dos poblaciones diferentes. Por ejemplo, estoy combinando dos turnos diferentes, dos empleados con características distintas y por lo tanto cada empleado tiene
como su propia forma de comportarse y por lo tanto veo como este doble histograma, ¿no? Truncado, esto se suele observar cuando hay inspecciones para eliminar todo lo que está fuera de especificaciones. Es decir, esto no es normal en un proceso, esto es manipulado, ¿verdad? Ha existido alguna acción para poder eliminar todo lo no conforme. Tenemos esto, una distribución como esta en un histograma significa que yo estoy combinando múltiples procesos en un solo gráfico y tal vez debería de segmentar los datos antes de hacer esto. Esta última, en la cual vemos una barra al final, es porque agrupamos posiblemente mal los datos, aunque esto es poco común si el histograma se hace con un software. Esta se debe a errores de redondeo. Decíamos de que los histogramas se utilizan principalmente con datos cuantitativos continuos, eh, pero cuando todos los datos solo toman valores enteros, pues suelen verse cosas así. Y esta última distribución comida de perro es que definitivamente pues alguien se está llevando lo mejor del producto y solo nos está quedando, ¿verdad? El producto fuera de especificación. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para que analicemos todas las medidas de tendencia central y qué información nos pueden brindar. Entonces, está en la plataforma, ¿verdad? Esto está en la plataforma. Vamos a hacer dos ejercicios pues muy breves, solo para que entendamos el significado de las medidas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta muestra de la cantidad de quejas diarias en un restaurante. Esta muestra es una muestra pequeña, compuesta por 10 datos. Entonces, el promedio, ¿verdad? Que es el promedio simple aritmético, pues sería con la función average o promedio. La moda, ¿verdad? Existe una función que se llama mode, que lo que hace es que identifica el valor que más se repite, en este caso es 2, y la mediana también con la fórmula median. Entonces, ¿qué significa esto, verdad? Que si nos fijamos acá, la mediana es de 2.5, significa que el 50% de estas observaciones tuvo un valor igual o menor a 2.5. La moda es el valor que más se repite en la serie y el promedio, pues, es el promedio matemático de esto. ¿Ah? Aquí tenemos otro, que es la misma lógica, ¿no? Tal vez acá lo que quisiera mostrar con esta serie es el efecto de los valores grandes. Supongamos que en un día recibimos 50 quejas porque se cayó el sistema. Vamos a ver qué tan sensible es la media. Si ustedes observan, realmente solo un día tuvimos una cantidad de quejas así de grande. La mayor parte del día las quejas no superaron las 5 diarias. No obstante, vemos que el valor del promedio se ve bien afectado por ese valor de 50, por ese valor extremo. Por otro lado, vemos que la moda, pues en este caso cambió, ¿verdad? Porque ahora el que más se repite es el 3. Y la mediana, vean que no es tan sensible a cambios en los valores extremos, porque la mediana es una medida de posición, ¿sí? Entonces, lo que hace para la mediana es que esto ordena de menor a menor, de menor a mayor los datos, ¿verdad? Y luego identifica pues cuál está en la posición central. Entonces, el que esté en la posición central, al ordenarlos de menor a mayor, siempre va a ser el mismo. Este siempre va a quedar al final de la serie. Entonces, la mediana no se va a ver muy afectada. Incluso, si esto tomara un valor extremo de 1000, observen que aunque el promedio sí se ve afectado, la mediana no. El hecho que hay un valor promedio de 102.5, pues refleja cómo la dispersión de los datos pueden afectar sensiblemente ese valor del promedio. Y por eso es importante la medida que veíamos del coeficiente de variación, que mide la magnitud de la variabilidad respecto del promedio. Entonces, en palabras simples, si existen valores atípicos o muy diferentes, muy grandes, muy extremos o muy pequeños, ¿verdad? En una serie, el promedio se va a ver muy afectado, la moda posiblemente no, y la mediana tampoco. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer un ejercicio un poquito más grande. Aquí hay un set de datos
de humedad, los datos de humedad están divididos por turno. Nosotros cuando hacemos análisis de estadística descriptiva o en general, deberíamos de poder hacer la segmentación de tal manera que no se nos confundan dos poblaciones potencialmente diferentes. Entonces acá pues vamos a hacer el análisis descriptivo diferenciado por día y por noche. Vamos a calcular todas las estadísticas descriptivas y vamos a hacer los histogramas respectivos. Entonces, supongamos de que tenemos una especificación de humedad, en este caso la humedad pues tiene que tener un mínimo del 15% y un máximo del 17%. Y yo pues quiero saber en un momento dado del tiempo cómo se está comportando esa humedad con respecto de esta especificación. Entonces, aquí tengo los datos del día y de la noche. Vamos a calcular la estadística descriptiva. Para esto existe en Excel un complemento para no estarlo haciendo a mano, ¿verdad? Fórmula por fórmula. Y ese complemento se activa de la siguiente manera. Nos vamos a archivo, luego más y aquí a opciones de Excel. En opciones de Excel se nos va a desplegar la pantalla que ustedes pueden ver. Creo que no le está mostrando, permítanme. Voy a presentar pantalla completa. Entonces repito, archivo, más, opciones, y acá, ¿verdad? Nos vamos a ir a add-ins o complementos. Entonces en español, complementos, y luego en complementos vamos a seleccionar el que dice Análisis Toolpack. Le damos OK, y luego acá en el lado derecho nos va a aparecer esto nuevo que dice Data Analysis. Esto tiene un módulo para hacer histogramas y para poder hacer todas las medidas de estadística descriptiva de manera simple. Voy a regresar nuevamente a este modo de presentación. Entonces, ya activado el complemento, nos vamos a análisis de datos y aquí no se observa, permítanme. Bueno, vamos a análisis de datos y luego buscamos acá el que dice estadística descriptiva o descriptive statistics, ¿verdad? Lo mismo. Le damos OK. Input range, esto se refiere a las filas de las que les vamos a hacer la estadística descriptiva. Vamos a empezar por el turno diurno. Entonces yo voy a seleccionar todo esto. Y vamos a marcarle esto. Labels in first row lo que hace es que considera la primera fila como texto, que es justo pues lo que tenemos, el nombre de la columna en la primera fila. Y luego pues le vamos a pedir, ¿verdad?, que nos dé el summary statistics, es decir, todas las medidas de estadística descriptivas resumidas. Y luego que me coloque los datos aquí, en esta celda, Z1. Entonces eso es todo, ¿no? Selecciono la columna, le marco que los rótulos están en la primera fila, indico dónde quiero que me saque los resultados y que me dé el resumen de estadísticas. Está aquí. Bueno, ¿qué podemos decir de estos datos? Tenemos el promedio de 1363, tenemos la mediana de 1375 y la moda de 1356. Es decir, la humedad que más se repitió en todas las observaciones fue de 13.56. El 50% de las observaciones tuvo un valor de humedad igual o menor a 13.75. Y el promedio de todas las humedades de todos los días analizados fue de 13.63. De entrada ya podemos ver que están bastante por debajo del valor de especificación, lo cual nos hace sospechar que posiblemente, así como sucedió en esta muestra, pues es el comportamiento que tiene el proceso. Para poder hacer una generalización a todos los días de trabajo, no basta con hacer esto. Yo tendría que usar estadística inferencial para poder
saber primero cuántos días tengo que recoger. Segundo, cuánto error va a tener esa estimación de la humedad promedio. Y tercero, el nivel de confianza. Pero esta foto, lo que hace es que nos da una primera impresión, ¿verdad? O un primer indicio de que vale la pena profundizar en una prueba de tipo inferencial para poder generalizar, ¿verdad? Porque de momento lo que yo puedo decir es que esta muestra que recogí y esta muestra solamente, ¿verdad? Definitivamente estuvo fuera de especificación. No puedo decir lo mismo de todo el proceso, pero sí de esta muestra que estuvo fuera de especificaciones. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos acá el rango que es de 2.69, pues el rango no se ve tan grande, dado que los datos andan en un orden del 12, el 14, no más o menos, ¿verdad? Tenemos la desviación estándar de 0.75 y la varianza de 0.57. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Podemos calcular el coeficiente de variación para ver si es representativo el promedio o mejor deberíamos usar la mediana. Entonces acá el coeficiente de variación se calcula como el promedio, que sería min, la desviación estándar, que sería esta, entre el promedio y esto multiplicado por 100. ¿Sí? Desviación estándar entre el promedio por 100. Decíamos que si el coeficiente de variación es menor al 30%, consideramos que la muestra es relativamente homogénea y que por lo tanto se puede utilizar la media, el promedio, ¿verdad? Para representar la medida, la tendencia central de esto. Es decir, de que este promedio no esperamos, dado este coeficiente de variación del 5%, no esperamos que esté afectado por valores atípicos, o sea, es representativa, ¿sí? Entonces la podemos usar. Aquí, además, hay algunas medidas adicionales, como la kurtosis y la asimetría, que son medidas de forma de la distribución. La kurtosis se refiere a qué tan cercanos están los valores a la línea central y qué tan grande es la concentración a diferencia de una distribución normal, ¿verdad? La kurtosis es entonces qué tan puntuda está la gráfica, por decirlo así. Entonces, una kurtosis positiva significa que hay una concentración superior de los datos en torno a la media a lo que esperaríamos respecto a la distribución normal. Una kurtosis de 0 que está justo igual que la normal y una kurtosis negativa que está más aplanada que una distribución normal. Entonces, entre más negativa sea la kurtosis, mayor dispersión hay y entre más positiva, menor dispersión respecto a la distribución normal. Luego tenemos la asimetría. La asimetría se refiere hacia qué lado se concentran los datos. Entonces, una simetría positiva significa que tenemos una mayor concentración de los datos en los valores pequeños o hacia la izquierda, y una simetría negativa significa que los datos se concentran más hacia los valores grandes o hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una kurtosis negativa, significa, ¿verdad? Una kurtosis negativa que los datos, si yo fuera a hacer un histograma, están más dispersos que una distribución normal. Sí, sería un poco como el rojo, ¿no? Y la asimetría es una simetría negativa, ¿verdad? Es una simetría negativa. Eso significa que los datos pues se ven así, ¿verdad? Están un poco más concentrados hacia los valores relativamente más grandes de la distribución, ¿sí? Una simetría de 0 es que es perfectamente simétrica como una distribución normal. Aquí no vemos que los datos están un poquito sesgados hacia el lado derecho, ¿verdad? Porque tiene una simetría negativa. Vamos a ver ahora lo mismo, solo que con la humedad de la noche. Voy a repetir el proceso. Entonces nos vamos a datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Seleccionamos nuevamente la columna, que serían todos estos valores.
rótulos en primera fila, y pues ahora quiero que me saque los datos de este lado para poder ver cómo eran, y le doy OK. Entonces veamos. Aquí tenemos un promedio de, en la segunda muestra, de 13.42, una mediana de 13.43 y una moda de 13.91. Vamos a calcular el coeficiente de variación de la noche. El coeficiente de variación sería la desviación estándar entre la media y esto multiplicado por 100. Entonces tengo un coeficiente de variación de 4.82%, lo cual me dice que si no hay ningún problema, el promedio es representativo, no espero que esté distorsionado por valores extremos. Vean de que en esta muestra tengo una desviación estándar pues menor, ¿verdad? Que en el turno del día, esta es la noche, menor. Tengo un rango pues un poquito menor también de 2.27. Si analizo la curtosis, tengo una curtosis negativa, es decir, que está un poquito más dispersa que lo que yo esperaría en una distribución normal, y tengo una simetría positiva, muy pequeña pero positiva, o sea que aquí los datos se comportarían en su agrupación más o menos como esta, pero es bien pequeña la desviación del centro. Entonces, ya viendo estas características, pues, ¿qué puedo decir yo? Si la especificación promedio es de 15 a 17% y yo estoy teniendo una media de 13.42, definitiva, y esta media es representativa porque el coeficiente de variación es bajo, definitivamente estas muestras sugieren que en este momento que se tomaron las muestras, pues no se fue capaz de cumplir con especificaciones. ¿Qué más? Vemos al tener una mediana de 13.43 y de 13.75 respectivamente, de que más del 50% de los datos, bueno, el 50% de los datos, perdón, están teniendo valores inferiores a 13.75 y 13.43. Es decir, que la mitad prácticamente de las observaciones pues está fuera de especificación, por debajo, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? En este caso, no se observa una gran dispersión de los datos, son bastante cercanos al tener una desviación estándar relativamente pequeña y un rango también de 2.27, bastante pequeño, ¿verdad? Pero esto indica pues que vale la pena investigar qué está ocurriendo, porque definitivamente pues las dos muestras están lejanas de la especificación. ¿De acuerdo? Entonces es un primer acercamiento que podemos tener a la comprensión de un fenómeno. Ese es un problema real donde estar fuera de especificación implicaba que el producto salía demasiado reseco, ¿verdad? Y que por lo tanto no se podía evaporar el agua en la última etapa del secado y el producto terminaba agarrando hongo. Entonces, sí era definitivamente algo que llamó la atención del proyecto de mejora y se investigó ya ahora a través de la estadística inferencial si esto había sido solamente para estas muestras o lo podíamos extrapolar a toda la población. Y en efecto, se pudo extrapolar a toda la población, lo cual, pues, al investigar sus causas, ya desde lo cualitativo, por ejemplo, con una herramienta de 5 porqués, nos dimos cuenta de que se debía a aspectos de falta de estandarización en los procesos, principalmente. Muy bien. Otro elemento que podemos hacer aquí, esta es la fórmula, ¿verdad? El coeficiente de variación. Otro elemento que podemos sacar es un histograma, solamente para ver cómo se distribuyen los datos. Acá, bajo las limitaciones de que los histogramas se hacen al menos con 50 observaciones, entonces puede que nos quede un poco raro el histograma, ¿verdad? Vamos a hacerlo siempre en Data Analysis. Tenemos un módulo que dice histogram, que es este de aquí, histograma. Entonces vamos a hacer un histograma aquí con esta información del turno diurno. Rótulos siempre los marcamos, ¿verdad? Para que estén en la primera fila. Y aquí si nosotros queremos hacer un pareto, es decir, que el histograma va a estar ordenado de menor a mayor frecuencia, lo podemos hacer, pero no es el caso porque no son conteos. Es un histograma simple. Entonces, esto lo dejamos así y vamos a pedir que nos lo retire o que nos lo ponga acá.
Entonces aquí está el histograma. Vemos pues una mayor concentración de los datos, en este caso está un poco difícil de interpretar porque solo son 30 datos, tiene solo 4 categorías, pero está un poquito complicado de interpretar, por eso es que sirven las medidas de kurtosis y asimetría. Aquí veíamos una kurtosis de menos 0.93, es decir, un poquito más plana que una distribución normal, y una simetría de menos 0.18, es decir, una simetría para el caso, ¿verdad? Negativa, es decir, un poquitito tirados hacia los valores grandes, entonces es un poquito difícil de apreciar. Bueno, no aquí, ¿verdad? Quiero ver una simetría de menos 0.18, un poquitito tirados hacia la derecha. Entonces aquí no se aprecia muy bien porque son pocos datos, ¿no? Pero bueno, así está comportándose el histograma. No se ve que es tal cual una curva normal porque no se ve una simetría perfecta en las barras, ¿verdad? Entonces, si lo vemos, y pues lo vamos a repetir para el turno de la noche. Aquí tenemos ya 48 observaciones. No, data análisis, histograma. Perdón. ¿Y dónde lo queremos? Pues lo vamos a poner aquí. ¿Qué pasó? Otra vez. Te voy a marcar este, vamos a ver. No sé por qué no lo está mostrando, fíjense. Aquí lo tiró. Entonces aquí está el otro histograma. Perdón. Entonces aquí está el otro histograma, ¿verdad? Vemos que tiene en este caso los datos más concentrados hacia la derecha, entonces posiblemente tiene una simetría negativa. Veamos, bueno, levemente, miren, 0.02, o sea, casi una normal. ¿Qué más? Bueno, aquí pues no es tan clara la kurtosis, ¿verdad? Pero lo sabíamos por el valor que tiene una kurtosis un poquito inferior a la de una curva normal, o sea, está un poquito más dispersa que una curva normal. Es difícil comparar dos histogramas cuando la cantidad de categorías es bien diferente y especialmente cuando se hacen en este programa. Los vamos a hacer en Minitab para que los podamos apreciar un poco mejor. Entonces me voy a ir a Minitab. Y pues vamos a pegar los valores de humedad. El turno diurno. Vamos a poner aquí humedad día. Y los del turno nocturno. Entonces aquí vamos a pegar. Y vamos a hacer los dos histogramas acá, que creo que pueden quedar mejor. Entonces, gráfica, histograma, y luego vamos a ponerle, si queremos le podemos poner este,
Con ajuste se refiere a que vamos a hacer la curva normal encima solo para que veamos la comparación. Entonces vamos a poner con ajuste. La humedad del día, quiero que me haga el histograma, le doy a aceptar, que es mucho más fácil. Aquí está el histograma del día. La cantidad de barras o la cantidad de categorías de un histograma puede cambiar de programa a programa. Eso se calcula automáticamente, ¿verdad? Software a software. O sea, aquí lo vemos, ya cómo están los datos distribuidos. Definitivamente no parece una distribución normal. Vemos pues que hay una cantidad de datos un poquito más grandes concentrados hacia bueno, no, realmente están bastante equitativas las frecuencias, ¿verdad? Vamos a hacer el de la noche, gráfica, histograma, con ajuste, solo que ahora de la humedad de la noche. Le doy doble clic para que me aparezca acá y le doy a aceptar. Este es el histograma de la noche, ¿verdad? Cual no parece una distribución de probabilidad normal tampoco. Aquí me saca la media y la desviación estándar. Entonces, aquí está. Yo estos histogramas los podría usar como un antes-después. Si yo hago mejoras sobre este proceso, pues tendría que ver una menor dispersión, mayor concentración de los datos en torno a la media, ¿verdad? Y pues los podría ocupar para comparar el proceso antes y después de una intervención. Muy bien. Creo que podemos hacer los histogramas también aquí donde dice con grupos. No, pero esto es otra cosa. No. Es que son poblaciones diferentes, entonces está un poquito complicado de comparar tal cual, ¿verdad? Pero es solamente para que tengamos una idea de cómo están distribuidos los datos, en torno a qué valores se concentran la mayoría de datos, si es en torno a los valores pequeños, en torno a los valores grandes, si hay valores aquí relativamente extremos, vemos que hay unos valores un poquito más grandes que están en esta barra, ¿sí? La dispersión, ¿verdad? Entre más grueso, entre más ancho sea un histograma, es que hay mayor dispersión en los datos. Y entonces aquí, digamos que las dispersiones están más o menos similares, miren, entre el 12 y el 14, 5, 15, y aquí más o menos lo mismo, entonces están casi igual en términos de dispersión. Muy bien. Eso es una gráfica, un histograma. Aquí también podemos hacer otra gráfica que se llama gráfica de cajas y bigotes. Esto es bueno, entonces que ya las medidas las tenemos, que puede concluir, bueno, podemos concluir que no siguen una distribución de probabilidad normal y que no se observa pues una concentración de los datos muy grande en torno a la línea central. Eso podemos concluir. Muy bien. Ahora con respecto al diagrama de cajas y bigotes, esta es otra herramienta que sirve para poder comparar varios grupos en un solo gráfico. Y esta caja, ¿verdad? Nos presenta algunos parámetros interesantes como la mediana, la dispersión de los datos al ver el ancho de la caja, entre más ancha, más dispersión, la simetría al ver si esta línea está centrada en el rectángulo o no, y la presencia de datos atípicos que se suelen ver como asteriscos al mostrarlos en la gráfica. En esta gráfica, la caja está compuesta de el cuartil 1, ¿verdad? Que es esta línea inferior, la mediana, ¿verdad? Que es esta de aquí, y el cuartil 3, o el percentil 75, que es lo mismo. Cuartil 1 es percentil 25, percentil 50 o mediana y percentil 75. También muestra el valor mínimo, que es el bigote hasta donde llega acá, y el valor máximo, que es este bigote superior. Entonces aquí, por ejemplo, al comparar, esta es una gráfica de caja de la cantidad de errores que se observó en un periódico en función de la cantidad de empleados ausentes. Podemos ver aquí que cuando teníamos una cantidad de empleados ausentes mayor, ¿verdad? La cantidad de errores ha disminuido. Interesante eso, ¿verdad?
Y cuando tenemos una mayor cantidad de empleados presentes, o sea, nadie faltó al trabajo, hay una mayor cantidad de errores, posiblemente porque el trabajo se dividió entre más personas y por lo tanto había más dispersión, ¿verdad? Que es lo que se está reflejando aquí. Y cuando trabajan menos personas, pues hay menos dispersión. Aquí podemos ver también la asimetría, ¿verdad? Que hay una asimetría, pues muchos datos concentrados en los valores grandes. Aquí esta se ve que es bastante simétrica la distribución de los datos, igual en estas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cuántos errores se registran cuando ha habido cambios grandes en la portada de una revista. Entonces, si hay cambios, vean que la cantidad de errores pues es relativamente superior, digamos, a cuando no hay cambios. Entonces, también esta gráfica nos puede ayudar para ver cómo se comporta una variable en presencia de dos condiciones. Si estas dos cajas están totalmente independientes, o sea, la caja está separada, es decir, totalmente arriba o totalmente abajo de la otra caja, podemos decir que estas dos son distintas significativamente. Es otra propiedad que tiene esta gráfica. Entonces aquí la cantidad de defectos, en este caso, es significativamente mayor cuando sí hay que cuando no hay, ¿no? Porque la caja está arriba. Entonces, así funciona, ¿verdad? La gráfica de caja pues tiene estos componentes, ¿verdad? Que ya decíamos, y los valores atípicos se representan como asteriscos. ¿Cómo se calcula que un valor es atípico? Las gráficas de cajas estiman internamente algo que se llama rango intercuartílico RIC o IQR en inglés, como el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces, si un valor está por arriba del cuartil 3 más 1.5 veces el RIC, es un valor atípico, y si está más pequeño que 1.5 veces el RIC, o sea, el cuartil 1 menos 1.5 veces el RIC, entonces si se sale de este límite inferior, el programa lo va a marcar como observación atípica. Esas observaciones atípicas hay que eliminarlas, no necesariamente. Lo que tenemos que hacer es investigar qué las ha causado, y si no podemos encontrar una explicación, no las podemos quitar de la muestra, para nada, ¿no? Entonces, hagamos un diagrama de cajas y bigotes para las humedades, para ver cómo son comparativamente entre los turnos. Nos vamos nuevamente a Minitab y aquí nos vamos a gráfica y luego tenemos gráfica de caja. Entonces, en gráfica de caja, vamos a ponerle la que dice múltiples Y, porque son dos grupos, grupo de día y grupo de la noche. Entonces aquí tenemos humedad día y humedad noche y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí podemos ver, bueno, en primer lugar, pues las dos cajas están casi que, las medianas están casi que a la misma altura, o sea, y las cajas están intersecándose, no está una caja totalmente arriba o totalmente abajo. Por lo tanto, yo no puedo decir tajantemente de que la humedad del día es significativamente mayor que la de la noche. No tengo evidencia de eso, porque estas son muestras, ¿verdad? ¿Qué más? Puedo ver de que la dispersión es bastante similar, es decir, el ancho de las cajas es bastante similar una a la otra. No es que haya mayor variabilidad en el día o en la noche, se parecen mucho. Los valores mínimos y máximos sí que cambiaron un poco, ¿verdad? Aquí pues tengo un valor mínimo, eh, en el caso del día, más pequeño de humedad que en el caso de la noche, ¿verdad? Veamos que en el día pues hubieron valores un poco más extremos, ¿verdad? Hubo un valor, el más grande estuvo por el orden de los 15 y el más pequeño como por el orden de los 12.4. ¿Qué más? De entrada, pues yo no podría decir con esta gráfica de que se observa que sean súper diferentes, ni en variabilidad, al ver el ancho de la caja, ni en magnitud, al ver la distancia a la que están las medianas. Creo que están bastante parecidas, ¿sí? Entonces sirve para comparar, pues, dos grupos. Tampoco puedo dar evidencia de que han habido observaciones atípicas porque esas no se están mostrando como puntos o como asteriscos en la gráfica, ¿ya? Entonces no es de que han habido datos súper anormales y que esos me están perturbando todo, no, eso no se observa aquí, ¿de acuerdo? Entonces,
Están bastante similares las humedades en el día y en la noche. En todo caso, en ambos escenarios, ¿verdad? Si la humedad debe de ser del 15 al 17%, vemos de que sí, están totalmente por debajo. Aquí, pues, la mediana, ¿verdad? Que es de 13.75, pues me diría que el 50% de todos los datos del día recolectados tienen un valor de humedad igual o menor a 13.75, y en el caso de la noche, igual el 50% de los datos tiene un valor de humedad menor o igual a 13.43. Si me voy al cuartil 3, que es el 75%, yo diría que entonces el 75% de los datos tienen un valor de humedad igual o menor a 14.24, lo cual es un problema, ¿verdad? Porque deberían de andar todos por 15, según la especificación. Y aquí puedo decir de que en la noche un 75% de los datos tienen un valor de humedad igual o menor a 14, ¿sí? Eso es lo que puedo decir. Muy bien, entonces esta es otra gráfica que también sirve mucho cuando están comparando dos grupos o cuando en una sola gráfica quieren ver qué tan grande es la dispersión, qué tan grande es, ¿cómo es que se llama? La mediana, aquí la podemos ver, si hay valores atípicos. Entonces está esta gráfica que también les puede servir mucho. Bueno, entonces eso es quizás algunos de los aspectos que vale la pena recordar de estadística descriptiva. Les voy a colocar unos videos en la plataforma donde el profesor Germán Pocasangre en una sesión anterior pues nos acompañó con unos ejemplos adicionales y otras consideraciones sobre cómo se calcula, por ejemplo, el promedio en datos agrupados, cómo se calcula, en este caso, la mediana en datos agrupados y otros promedios, ¿verdad? Que son adicionales a los que hemos visto, que creo que podría ser interesante que ustedes lo conocieran. Es una clase más desde el punto de vista de la estadística, por lo que incluso profundiza un poco en qué es la distribución de probabilidad normal y en qué casos se utiliza, por si ustedes no lo recuerdan. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá por hoy. La siguiente parte de esta sesión, que ya habla de las gráficas de tendencia, que utiliza el concepto de las medianas, ya está en la plataforma. Y si tienen alguna duda adicional, pues con todo gusto me pueden consultar al correo. Les deseo un feliz día y nos vemos en la próxima.